fue determinar el elemento más crítico de atención, y ese elemento más crítico de atención lo diseñábamos, pues para eso utilizábamos el SAC 2000 para agilizar el proceso. Hicimos el cálculo de una manera manual, pero cuando ya nosotros hacemos nuestro procedimiento en 3 dimensiones con el SAC 2000, de manera automática, pues el programa va a transferir las cargas a los nodos y va a hacer, le podemos dar las indicaciones por medio de algo que se llama AutoCell Slice para que él seleccione el perfil más liviano. La idea es que pues hay algunos perfiles que no son comerciales para acá, para Colombia. Entonces de ese listado busquemos los que son comerciales para Colombia o los cuales se asemejan. Entonces ya con eso lo que hicimos fue que determinábamos el elemento más crítico, atención, pero también tendremos que diseñar el elemento más crítico a compresión. Entonces acá todos los elementos de la cuerda superior están a compresión, de la cuerda superior están a compresión, los de la cuerda inferior, estos elementos están a tensión, y revisaríamos entonces los puntales de la cercha, el elemento más crítico a tensión, y las diagonales de la cercha, el elemento más crítico a tensión y a compresión, y los diseñamos, por decir, son elementos tipo, el más crítico. Seleccionamos el más crítico, que era de 28.000, este que está aquí, atención de la parte inferior, el más grande de todos. Es más grande que hasta los elementos, no, aquí, no, este es 3.000, 28.000, bueno, este sí era el más grande, 28.000, y con ese seleccionábamos o chequeábamos un ángulo doble. Para este caso nosotros estamos chequeando el mismo ángulo para el cual habíamos seleccionado su peso. Entonces de ese ángulo doble, su área bruta, su centro de gravedad, el RZ, y lo que pesaba el ángulo, que por arriba lo debemos tener. Y hasta el momento acá nuestra área mínima requerida por eh, estado límite de fluencia está ok, porque este perfil nos está requiriendo 0.19 pulgadas cuadradas y nosotros le estamos colocando 1.36 pulgadas cuadradas para ángulo simple, pero para ángulo doble estamos colocando 2.72. Hasta allí está ok. Lo segundo que habíamos hecho era la revisión de el diseño acortante. Entonces, ¿cuántos pernos vamos a nosotros a colocar eh, para, para conectar los ángulos dobles a las platinas? Entonces decíamos que de acuerdo a la NSR10, en la tabla F.210.3 raya 2, el esfuerzo al corte de un perno acero A307 es de 188 megapascales, y seleccionábamos eh, pernos de 1 pulgada. La resistencia de un solo perno era de 71.445, y como trabaja a cortante doble, lo multiplicamos por 2, y trabaja cortante doble porque este perno se va a partir en dos zonas. Entonces 0.019 pernos, esto nos da un perno de 1 pulgada 307. Podríamos bajarnos un poco, miremos acá a pernos de la tabla que habíamos construido. Bueno, en alguna parte habíamos construido una tabla que nos facilitaba la selección. Miremos para pernos de media pulgada, cuánto nos da, si utilizamos perno de media pulgada, cuánto nos da ese valor. Sí, señor, sí. Eh,
si utilizáramos pernos de media pulgada, o hasta 3 octavos, creo que nos alcanzaría para al menos nos den dos pernos. Entonces tendríamos, eh, por hacer el ensayo, pernos de media pulgada, media pulgada de diámetro de acero A307. Este perno nos dará entonces una resistencia al corte de 0.75 por el esfuerzo neto al corte de 188 megapascales o newton sobre milímetro cuadrado, multiplicado por el área bruta, pi. Ese diámetro es de 12.7 milímetros elevado al cuadrado sobre 4. Listo. Entonces, a cortante simple, la resistencia a un perno de media pulgada, ese sería de 0.75 por 188 por pi por 12.7 elevado al cuadrado entre 4. Ahí tendremos 17.861 newton. 17.861.43 newton. A cortante simple. A cortante doble, entonces su resistencia será de 35.000. Entonces, cortante doble. Claro que sí. Cortante doble de ese perno de media pulgada será entonces 17.861.43 por 2. A cortante doble, ese perno soportaría 35.722.86 newton. Y también pues revisaríamos la opción de utilizar soldadura, pero no hemos revisado cómo es el diseño de la soldadura aún. Es decir, con perno de media pulgada, ok, también. Podríamos bajarnos a perno de 3 octavos de pulgada. En fin, nosotros seleccionamos una estructura que sea resistente y económica y comenzamos a comparar. Entonces creo que acá con un solo perno también cumpliría. Perno de media pulgada también estaría cumpliendo. Entonces ahí tendríamos entonces que a cortante doble ese perno A307 de media pulgada de diámetro tiene una resistencia de 35.722 punto 86 newton. Entonces el número de pernos que tendremos que colocar para conectar esos ángulos doble a la platina será pues la carga última que llega, el PU, dividido entre la resistencia al corte que tiene ese elemento, la última 28.000 algo, 28.033.5 newton,
28.033.5 newton y la resistencia de 35.722.86 newton. O sea, está súper sobrado. 28.033 entre .78. Ok, .78 pernos. Es decir, aquí vamos a colocar un perno. Entonces, para ese elemento tendremos que colocar un perno. También nos cumpliría colocar de media pulgada de diámetro a 307. Eso, ok. Y tendríamos nosotros que revisar ahora la fractura de los ángulos por tensión, que es nuestra tercera condición. De nuestra tercera condición, 2, número de perno, en el paso número 3, vamos a calcular la fractura de los ángulos por tensión. Entonces, para la fractura de los ángulos por tensión, tendremos que calcular nuestra área neta. Entonces, nosotros ya sabemos que nuestra área neta es nuestra área bruta menos la sumatoria de los huecos que tenga el elemento multiplicado por el espesor de la platina. O sea, acá tenemos área bruta, el ángulo con que estamos trabajando. Entonces, para el ángulo que estamos trabajando nosotros, acá estamos trabajando este ángulo, el ángulo 2, 3 octavos de pulgada, tiene 2.72 pulgadas cuadradas. Entonces acá tenemos que es ángulo doble 2 por 2 por 3 octavos de pulgada. Este ángulo tiene un área bruta de 2,72 pulgadas cuadradas por una pulgada cuadrada que tiene 25.4 milímetros elevado al cuadrado. Entonces acá tenemos un área bruta de 2.72 por 25.4 elevado al cuadrado, 1754.83 milímetros cuadrados. Y ahora pues nosotros tendremos que revisar la gabela, ¿sí? La gabela va a depender del tipo de agujero que nosotros hagamos para conectar la platina a los ángulos dobles. Entonces definamos un tipo de perforación de acuerdo a lo que nos dice la norma para colocarle el ancho al hueco. Ay, no la tengo acá, ¿sí?
Entonces, vuelvo y repito, de acuerdo al diámetro, de la perforación, la norma nos recomienda, nos recomienda una gabela. Entonces, digamos que seleccionemos el de media pulgada. Entonces, para diámetro de media pulgada, es decir, 25, 12.7 12.7 milímetros. Entonces vamos a colocarle una gabela de 3.2 milímetros, pero tendremos que revisar en la norma cuál es el ancho que debemos colocarle al perno, ¿sí? Si alguno tiene referenciada por ahí la tabla, la colocamos acá, pero a manera para poder avanzar y no buscar esa tabla, entonces vamos a colocarle ancho del hueco, vamos a colocarle al diámetro del hueco, el diámetro del perno, más 3.2 milímetros. Es decir, aquí estamos colocando el octavo de pulgada que nos recomienda el LRDFD. Pero si nos vamos a la tabla de la norma, entonces tendremos que revisar la gabela y esa gabela nos definirá el tipo de perforación que nosotros tendremos que colocar. Recuerden que la gabela que recomienda el LRDFD es un octavo de pulgada por 25.4 milímetros, que equivalen a una pulgada. Nosotros acá estamos colocando 25.4 entre 8, 3.175. O sea, estamos colocando la gabela que recomienda el LRDFD, pero tendremos que buscar en la tabla de la NSR10 cuál es el valor de la gabela que tendremos que colocar. ¿Preguntas, dudas? ¿Hasta allí quién tiene, muchachos? Ok, entonces tendremos nosotros que el ancho del hueco para media pulgada de diámetro. Tendremos entonces que el ancho de hueco va a ser igual al diámetro del perno, media pulgada, 12.7 milímetros, más 3.2 milímetros. Acá tendremos 12.7 más 3.2, 15.9 milímetros el ancho del hueco. 15.9 milímetros. Por ende, a nuestra área bruta le vamos a quitar un solo hueco que nosotros tenemos, pero tenemos que multiplicarlo por 2 porque tenemos dos huecos. Es decir, nosotros tenemos por aquí nuestro ángulo, por acá nuestro ángulo, acá tenemos nuestra platina y vamos a tener dos huecos que van a pasar acá. Entonces acá solamente vamos a tener acá un hueco, el ángulo, y por acá vamos a tener un hueco, otro hueco en el ángulo. Es decir, a esa área bruta debemos descontarle
El área de dos huecos, aunque solamente estamos colocando un perno, pero el perno está pasando dos ángulos, entonces tendremos que multiplicar por 2 esa área de los huecos que vamos a descontar. Es decir, que nuestra área neta va a ser igual al área bruta de 1754.83 milímetros al cuadrado, menos, voy a descontar el área de dos huecos, cada hueco que tiene un ancho de hueco de 15.9 milímetros. Y el espesor que tiene ese ángulo, pues ya sabemos que el espesor es el último valor en pulgadas, es 3/8 de pulgada. Entonces acá tendremos por 3/8 de pulgada, que es el espesor del ángulo, multiplicado por 25.4 milímetros. Una pulgada que tiene 25.4 milímetros. Porque nosotros no podemos multiplicar pulgadas con milímetro. Entonces, para que nos quede milímetros cuadrados, milímetro por milímetro, y a esta altura del partido, nosotros no deberíamos cometer errores de conversión de unidades. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene, muchachos? Ok, listo. Devolvámonos. Ahí está. Aquí tenemos 0.75 por 188 por pi por el diámetro elevado al cuadrado sobre 4. Verifiquemos. 0.75 por 188 por 12.7. 0.75 por 188 por pi por 12.7 elevado al cuadrado entre 4. 17.861. No sé a quién le dé diferente. Listo, ok. Continuemos entonces. Acá nos dará un área neta de 1754.83 menos 2 por 15.9 por 3 por 25.4 entre 8, 1732.55 milímetros cuadrados. 1732.55 milímetros cuadrados de área neta. Ay, perdón, esto está mal aquí.
54.83 menos 2 por 15.9 por 3 por 25.4 entre 8. 1451.94. Acá tendríamos 1451.92 milímetros cuadrados de área neta. Preguntas, hasta allí, ¿quién tiene? Punto 93. Ah, sí, 93.5. No, punto 94. Gracias. Punto 94. Listo. Revisamos ahora nuestro coeficiente de rezago de corte. Nuestro coeficiente de rezago de corte. U igual a 1 menos X trazo sobre L. No nos aplica, pues coloquemos un valor de U igual a 1. Creo que lo habíamos explicado arriba. ¿Sí? El caso 8 no aplica porque es para 4. El caso 2 no aplica, entonces coloquemos U, asumamos que U es igual a 1. Por lo tanto, nuestra área bruta nuestra área neta pues va a ser igual, área neta efectiva, nuestra área neta efectiva va a ser igual a U por AN. Entonces recordemos que nosotros tenemos caso 2 en el cual nosotros tenemos que U es igual a 1 menos el X trazo sobre L. Pero nosotros solamente estamos colocando un solo perno. Entonces acá tenemos nuestro ángulo. Que en el corte longitudinal pues solamente vemos 2L por media por 3 octavos. 2L de 2 por 3 octavos de pulgada. Entonces acá solamente tenemos nosotros que estamos colocando una sola perforación. Entonces acá nuestro U vamos a asumirlo como 1 y tendremos que revisar, creo que es el caso 8. Este caso 8, si mal no estoy, tiene dos condiciones para U igual de 0.60 y U igual de 0.80. Estoy colocando valores así que me acuerdo, pero tendremos que revisar. Acá no está gobernando este valor, ¿listo? Entonces revisamos cuánto es el valor de mi resistencia del ángulo por el estado límite a la fractura. Entonces tendremos que la resistencia a la tensión del ángulo por el estado límite a la fractura, ya sabemos que es 0.75 por el FU por el área neta efectiva. Acá nos queda entonces que nosotros tenemos factor de reducción de resistencia de 0.75 por el esfuerzo de tensión. Habíamos dicho que era de 400 megapascales o 400 newton sobre milímetro cuadrado, multiplicado por el área neta efectiva
nuestra área neta efectiva, que es en este caso es igual a la misma área neta, el valor de 1451.94 milímetros cuadrados. 1451.94. Entonces ya acá tenemos nuestros estados límites, nuestros estados límites de resistencia para el elemento que estamos chequeando a la tensión. Entonces acá tendremos que por estado límite de fractura es 0.75 por 400 por 1451.92. Ahí tendremos 435.000 576 newton, lo cual significa que nuestra resistencia Φ/Pn del estado límite de fractura es mayor que la carga última actuante. Nuestra carga última del elemento más crítico creo que era de 28.000. Entonces acá nosotros tenemos 435.576 newton, que es mayor que la carga última mayorada, que era de 28.033,5 newton. 28.033.5 newton. Entonces, por estado límite de fluencia y por estado límite de fractura, el elemento que seleccionamos está ok. Si no nos cumple, nos regresamos y repetimos otra vez el procedimiento. Eso, pues esta acá es un cálculo manual, pero realmente nosotros lo hacemos en hojas de cálculo, Excel, MATLAB, MATLAB, lo que sea. Preguntas, hasta allí, ¿quién tiene? Ok, revisemos entonces si nuestro ángulo está cumpliendo con las dimensiones mínimas al borde, porque nos va a dar un ancho mínimo, ¿no? Entonces tenemos que el ancho mínimo al borde va a depender del diámetro del perno. Entonces, para este caso nosotros, este ángulo debe tener 2 veces un ancho mínimo al borde. Entonces, acá y hasta acá, un ancho mínimo al borde. Busquemos entonces, bueno, nos tocó regresarnos a uniones pernadas. ¿Cuál es ese ancho mínimo al borde? Ancho mínimo al borde. Bueno, miren, acá seleccionamos para media pulgada, como si estuviésemos trabajando con una perforación agrandada. Ancho mínimo al borde. Entonces, dimensiones nominales de las perforaciones. Dimensiones, esta no aplica, serían milímetros. El espaciamiento tampoco nos aplica. Y la distancia mínima al borde. La distancia mínima al borde para media pulgada es de 19.1 milímetros. 19.1 milímetros.
Por ende nosotros tendremos que el ancho mínimo al borde de 19.1 milímetros y 19.1 milímetros. Eso significa que el perfil que nosotros coloquemos debe tener un ancho mínimo de 19.1 milímetros por 2. Es decir, 19.1 por 2, 38.2 milímetros. ¿Y qué ancho estamos colocando nosotros en el elemento que estamos colocando? ¿Cuál es el ancho de ese elemento que estamos colocando? No, 50 no. 50 y 50, bueno, sí, 25.4 por 2. Sí. O sea que estamos colocando más de la distancia mínima del borde. O sea, por ancho eh, nuestro, nuestro elemento va a estar, ok. Eh, Ahora tendremos que revisar una cuarta condición, que es el aplastamiento y el desgarramiento. El aplastamiento y el desgarramiento de mi elemento. Entonces, condición número 4. Revisaremos el aplastamiento y desgarramiento. Según lo establece la NSR 10 en F.2.10.3.10. Y acá hay dos condiciones que nosotros consideremos la deformación como condición de diseño. Entonces, al considerar la deformación como condición de diseño. Allí lo que nos está diciendo la norma es que utilicemos esta fórmula. Entonces nos está diciendo que cuando la deformación alrededor de la perforación del plano bajo carga de servicio es una consideración de diseño. Entonces utilicemos el cálculo de 1.2 por LC por T por FU. Y ese valor debe ser menor o igual que 2.4 por el diámetro del hueco por el espesor por el FU. Lo que yo recomendaría es que revisemos las dos condiciones y de las dos condiciones seleccionemos el menor valor.
aunque si se fijan, de acuerdo a la fórmula, el menor valor es el que nos da la condición cuando gobierna la deformación por cargas de servicio, porque esto es 1.2 y esto es 1.5 y el resto es igual. Y ese valor debe ser menor que 3 y aquí tenemos 2.4. En esa fórmula nosotros tenemos que el D, D es el diámetro nominal del perno, no de la perforación. Resistencia de fractura. LC es la distancia libre en la dirección de la fuerza entre el borde de la perforación a considerar y el borde de la perforación adyacente o borde del material. T es el espesor del material conectado. Para entenderlo, SLC es si tuviese dos perforaciones, entonces me dice que es la distancia libre en la dirección de la fuerza entre el borde de la perforación de la placa a considerar y el borde de la perforación adyacente, o sea que esa distancia sería esta distancia que hay hasta acá. En nuestro caso, nosotros solamente tenemos una sola perforación, es decir que nuestro LC va a ser solo esta distancia de acá. Por lo tanto, nosotros tendremos que nuestra distancia libre LC será entonces tenemos nuestro ángulo y nuestra distancia que tenemos al borde. Esta distancia habíamos dicho que era de 19.1 milímetros por el tamaño del perno. Entonces acá nosotros tenemos 19.1 milímetros al centro del perno. Por ende, nuestra distancia LC es igual a 19.1 milímetros menos el diámetro del perno que estamos utilizando, 12.7 milímetros sobre 2. Las distancias mínima de borde al borde que nos recomienda la norma es al centro de la perforación. Al centro de la perforación. Entonces, para que nos quede nuestra distancia LC, nosotros tendremos que descontarle el diámetro del perno. ¿Preguntas ahí de esa parte? ¿Quién tiene? Ok, entonces acá nosotros tendremos una distancia LC de 12.75 milímetros. Y chequeamos el aplastamiento y el desgarramiento que tiene nuestro ángulo. Reemplazamos los respectivos valores. Entonces nuestra resistencia
nuestra resistencia nominal del desgarramiento va a ser igual a 1.2 multiplicado por LC multiplicado por T multiplicado por FU. Allí nosotros tendremos entonces, para este caso tendremos 1.2 multiplicado por nuestra distancia LC de 12.75 milímetros multiplicado por el espesor que tiene el ángulo. El espesor que tiene el ángulo es de 3/8 de pulgada por una pulgada que tiene 25.4 milímetros multiplicado por 400 megapascales, es decir, 400 newton sobre milímetros cuadrados. ¿Qué nos hace falta acá, muchachos? ¿Qué nos hace falta? ¿Cuántos ángulos son? Entonces son dos ángulos. Son dos ángulos. Y obtenemos la resistencia nominal por desgarramiento y aplastamiento. Es decir, que aquí nosotros tendremos 1.2 por 12.75 por 3/8 por 25.4 por 400 por 2, 116.586 newton. Y tendremos que revisar que ese valor sea menor o igual que 2.4 multiplicado por el diámetro del perno multiplicado por el espesor del perno multiplicado por el FU. Entonces, acá a este lado nosotros tendremos 2.4 multiplicado por el diámetro del perno de 12.7 milímetros por el espesor del perno 3/8, el espesor del ángulo 3/8 de pulgada por 25.4 milímetros, que equivalen a una pulgada, por 400 megapascales o newton sobre milímetro cuadrado, y ese valor multiplicado por 2. Entonces el resultado de esta expresión de acá es 2.4 por 12.7 por 3/8 por 25.4 por 400 por 2, 232.257 232.257.6 newton. Acá se cumple que el valor de la derecha es mayor que el valor de la izquierda de 116.586 newton. Por ende,
la resistencia nominal es de 116.586 newton. Y como nosotros necesitamos son resistencias de diseño, multiplicamos ese Rn por el factor de reducción de resistencia, que es de 0.75, razón por la cual nuestra resistencia al aplastamiento y desgarramiento cuando gobierna la deformación será igual a 0.75 multiplicado por la resistencia nominal de 116.586 newton. Entonces acá tendremos 116.586 por 0.75, 87.439.5 newton. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Ok, entonces acá nuestra resistencia sigue siendo mayor que la carga última. Nuestra resistencia nominal de 87.439.5 newton sigue siendo mayor que nuestra carga última de 28.000. Entonces hasta ahí estamos ok. Y pues hago un comentario acá. Nos están dando valores muy pequeños de carga última porque no hemos considerado la carga de viento para la primera entrega, ¿no? Porque no hemos explicado cómo calcular nuestra carga de viento, pero tendremos que calcular nuestra carga de viento. Cuando nosotros introduzcamos nuestra carga de viento, este valor se nos va a subir, ¿sí? Este valor se nos va a subir. Ok, listo. Entonces, hasta acá está ok nuestro elemento. Entonces, recordemos que si acá se hubiese dado el caso de que este valor de la derecha, es decir, 2.4 por D por T por FU, fuese menor que este valor de acá, tendríamos que colocar el valor de la derecha como la resistencia nominal al aplastamiento y el desgarramiento. Continuemos con el quinto estado de límite de resistencia que tendremos, que tenemos que revisar para el diseño a la tensión de elementos. El quinto estado es el bloque de corte. Quinto estado, bloque de corte. Entonces recordemos que para bloque de corte, voy a buscar la fórmula larga esa. Y vamos a pegarla acá otra vez.
Entonces, bloque de corte. Nosotros tendremos que calcular nuestra área bruta de corte, nuestra área neta de tensión, nuestra área neta de corte y reemplazarlo acá en esta fórmula de acá. Entonces tendremos que nuestro elemento tiene un solo hueco. Y que mi elemento tiene un ancho de 2 pulgadas. Dos pulgadas de ancho, es decir, 2 por 25.4. 50.8 milímetros. Entonces, allí nosotros tendremos que nuestra área neta de corte, área neta de tensión, nuestra área neta de tensión va a ser igual área neta de tensión. Entonces, para nuestra área neta de tensión, nosotros tendremos que esa área neta de tensión va a ser igual. Entonces, el área bruta, o sea, esto se va a desgarrar aquí así. ¿Cuánto nos va a dar esa área neta de tensión? Área neta de tensión, ¿quién me ayuda con ese valor? Entonces, el área bruta, ¿cuánto es? Entonces, aquí tendremos área bruta, tensión. Entonces, tenemos dos ángulos que tienen espesor de 3/8 de pulgada por 25.4 milímetros. Muchas gracias. Si alguno me ayuda con ese valor, porfa. ...483.87 milímetros cuadrados. ¿Hasta ahí quién tiene dudas? Entonces, a esa
área bruta en tensión, yo le voy a descontar el área de los huecos. Entonces a 483.87 milímetros cuadrados, yo le voy a descontar el área de dos huecos, que en últimas son medio y medio diámetro, ¿no? Entonces voy a colocar un solo diámetro. Entonces voy a descontarle 2 por el ancho del hueco. El ancho del hueco lo hayamos colocado. Ancho del hueco. Ancho del hueco 15.9 milímetros. 15.9 milímetros. 15.9 milímetros sobre 2 por 3 octavos de pulgada por 25.4 milímetros. ¿Preguntas, dudas hasta allí? ¿Quién tiene? Ok, listo. Eh, Estamos volviendo a hacer todo lo que ya habíamos explicado. Entonces acá tendremos 483.87 menos 2 por 332.42. Gracias, Andrés. 332.42 milímetros cuadrados. Nuestra área bruta de corte. ¿Cuánto es nuestra área bruta de corte? Ah, ok. Entonces, 2 por 19.1 milímetros. Entonces 2 por 19.1 por 3 octavos de pulgada por una pulgada que tiene 25.4 milímetros. $363.85 milímetros cuadrados. Y nuestra área neta de corte va a ser igual a esos 363.85 milímetros cuadrados menos dos veces. Bueno, voy a colocar acá, acá dos veces 15.9 milímetros sobre 2 por 3 octavos de pulgada por una pulgada que tiene 25.4 milímetros. $212.41 milímetros cuadrados. Hasta acá, ¿quién tiene dudas, muchachos? Entonces reemplacemos
eh, voy a jalar solamente la formulita aquí. Entonces acá tendremos 0.6 por 400 megapascales o 400 newtons sobre milímetros cuadrados multiplicados por el área neta de corte 212.41 milímetros cuadrados más el VS, que es 1, multiplicado por el FU, que es 400 newtons sobre milímetros cuadrados, por el área neta de tensión de 332.42 milímetros cuadrados. Pues simplemente lo que hicimos fue aplicar esta parte de la fórmula, 0.6 por el esfuerzo de tensión 400 por el área neta de corte 212.41 más VS, que es 1 por FU de 400 por el área neta a tensión, y ese valor tendrá que ser menor o igual que la expresión de la derecha, 0.6 multiplicado por el FY de 250 megapascales o newton sobre milímetros cuadrados, multiplicados por el área bruta de corte 363.85 milímetros cuadrados, 85 milímetros cuadrados, más VS, más VS, que es 1, multiplicado por 400 megapascales por el área neta en tensión de 332,42 milímetros cuadrados. .42 milímetros cuadrados. De el lado de la derecha, 0.6 por 400 por 212.41 más 400 por 332.42. Acá tenemos 180.946.4 newton, y del lado de la izquierda 0.6 por 250 por 360, 187.000. Ah, ok, listo. El de la derecha 187.000 545.5 newton. Entonces esto está ok, o sea que gobierna la resistencia nominal al bloque de corte en la resistencia nominal de 183.946.4 newton.
Entonces, por ende, nuestra resistencia de diseño será punto 75 multiplicado por 183.946.4 newton. Entonces sigue pasando aquí que por bloque de corte la resistencia de diseño es mayor que la carga última. $137.959. Entonces resistencia de diseño 137.959.8 newton, que es mayor que la carga última, que era de 28.033.5 newton. Y ok. Preguntas, dudas hasta acá. ¿Quién tiene? Si no nos cumpliera acá, entonces nosotros tendríamos que jugar aumentando las áreas brutas de corte, lo cual significa que podríamos colocar dos pernos, caso que no nos cumpliera, ¿sí? Entonces, como el área bruta de corte está gobernando, fíjense aquí que área bruta de corte gobierna, área bruta de corte gobierna, área neta de corte gobierna. Entonces, al colocar nosotros otro perno, estamos aumentando. Si colocáramos otro perno, por ejemplo, que nos bajáramos a perno de 3/8 de pulgada, entonces fíjense que acá se nos aumenta nuestro LB, entonces vamos a darle mayor resistencia al bloque de corte. Ok, entonces nos damos cuenta que nuestros ángulos y nuestros pernos están ok. Entonces acá podemos decir, ya revisamos los 5 estados límite de resistencia y el que tendremos que seleccionar de esos 5 es el del menor valor, ¿sí? En el listado de fluencia, fractura, entonces coloquemos acá las resistencias. Entonces tenemos que, para la primera, nosotros tenemos fluencia. Para la segunda, obtuvimos corte. Para la tercera, tuvimos aplastamiento, desgarramiento. Ah, no, esa era fractura. Para la cuarta, aplastamiento, desgarramiento. Para la quinta, bloque de corte. Si alguno las tiene anotadas por ahí, fluencia, la resistencia a la fluencia, esa nos daba fluencia. Bueno, no la calculamos.
Esa es esta. Acá de fluencia es 0.9 por 250 newton sobre milímetros cuadrados multiplicado por 2.72 pulgadas cuadradas por una pulgada cuadrada, que tiene 25.4 milímetros al cuadrado. O sea, aquí tenemos 0.9 por 250 por 2.72 por 25.4 elevado al cuadrado. 0.9 por 250 por 2.72 por 25.4 elevado al cuadrado. 394.837. Entonces, $394.837.92 newton por corte. Nos habíamos quedado con el de media pulgada. Corte 35.722.86. 35.722.86 newton por fractura. Por fractura. 435.576. 435.000 435.576 newton por aplastamiento o desgarramiento. 87.439.5. 87.439.5 newton. Y por bloque de corte 137.959. 137.959.8 newton. ¿Cuál gobierna? Gobierna la de menor valor. O sea que la resistencia a la tensión, el estado límite de resistencia de eso es 35.722.8 newton. Para todos los casos es mayor de la carga última actuante de 28.033 newton. Entonces, nosotros podríamos colocar en todos los elementos críticos de tensión, entonces, dos ángulos, 2 por 2 por 3 octavos de pulgada de acero A36. Y podríamos colocar un diámetro de media pulgada de diámetro de acero A307. ¿Qué nos hace falta diseñar, muchachos? ¿Qué nos hace falta diseñar?
¿Me escuchan? La platina. Gracias. Así es. Entonces acá tenemos nuestros ángulos dobles. Entonces nuestros ángulos dobles nos quedamos con 2L de 2 por 2 por 3 octavos de A36. A 0 a 36. Por acá van a estar mis pernos. Entonces mis pernos, que para el caso del perno nos quedamos con un perno de media pulgada de diámetro de A307. Nos hace falta entonces calcular nuestra platina. ¿Qué calculamos para la platina? Pues para la platina nosotros calculamos su espesor y su longitud. Entonces tendremos que nuestra platina, perdón, ¿qué hora es? Nuestra platina, entonces el diseño de la platina. Entonces, por fluencia, vamos a hacerlo una vez. Nuestra platina debe tener un área bruta mínima de PU sobre 0.9 por FY. Es decir, que acá nosotros tendremos PU de 28.033.5 newton sobre FY, 0.9 por 250 newton sobre milímetros cuadrados. Significa que por fluencia nosotros tendremos un AG mínimo de 28.033.5 entre 0.9 por 250. 224 punto 27 milímetros cuadrados. Por fractura. Entonces, por fractura, nosotros vamos a tener que el AG mínimo va a ser igual a 28.033.5 newton dividido entre 0.75 por 400 newton sobre milímetros cuadrados. Entonces, por fractura, nosotros tendremos que, bueno, aquí mi U es igual a 1 porque solamente la platina tiene un elemento, entonces va a estar conectado, el U va a ser igual a 1.
Acá tendremos 28.033.5 entre 0.75 por 400. Entonces ahí tendremos 93.44 milímetros cuadrados de área que debe tener esa platina. Ya lo que viene es la optimización de mi platina. Entonces yo debo colocar mi platina que tenga un espesor y que tenga qué altura mínima debe tener esa platina. ¿Qué altura mínima le coloco a esa platina? Ok. 124.59. Listo. Que la aleta, la aleta del ángulo, pero también podría ser dos veces la distancia mínima al borde, ¿sí? Entonces yo tengo mi platina. Mi platina, pues que puede tener el ancho, puede tener el ancho del lado que tenga el ángulo que estoy conectando, o dos veces mínimo la altura libre, o sea, la altura al borde desde el centro de la perforación. Entonces tengo mi platina, que aquí tiene mi perforación, entonces acá está mi perforación para ese perno, y la norma me dice que la distancia mínima al borde entonces es 19 milímetros aquí y 19 milímetros acá. Entonces yo puedo comenzar con mi distancia mínima. Digamos que a esta platina yo le coloco 40 milímetros. 40 milímetros, entonces yo tendré que esa área de la platina va a ser 40 milímetros multiplicado por el espesor, y mínimo de tener un área de 124.59 milímetros cuadrados. Es decir que el espesor que tendríamos que colocarle a esa platina será de 124.59 entre 40, 3.11 3.11 milímetros. Es decir, una platina de espesor de 3 octavos por altura. O sea, aquí comienzo pues como a dimensionar mi platina. Entonces espesor, pues le puedo colocar un espesor de 3 octavos de pulgada y una altura de 40 milímetros, ¿sí? Entonces puedo colocar una platina. Entonces se dimensiona acá. Yo dimensiono mi platina que tenga, la puedo colocar cuadrada acá de 40 milímetros. Acá también 40 milímetros, porque por acá está mi perforación, y a esto de espesor le podríamos colocar 3 octavos de pulgada.
Entonces ahí voy a tener mi área mínima requerida de 124.59. Y yo chequeo, entonces chequeo mi área neta de mi platina, a ver si me está cumpliendo. Y si me está cumpliendo, ok, y ahí paro.